Bueno, hola, mi nombre es Juan Camilo Agudelo y me acompañan Paola Panador, Gabriel Vargas y Martín Córdoba, estudiantes del MBA de la Universidad de AN, los cuales estamos reunidos hoy para hablarles un poco del proceso de ejecución en un proyecto según la guía PMU sexta edición. Como ustedes saben, las mejores prácticas de la gestión de proyectos permiten fortalecer la disciplina. Cada proyecto tiene sus propias particularidades, sin embargo, en la administración de los procesos existen prácticas comunes que se pueden utilizar en diferentes industrias. Por eso estamos hoy con Alejandro Giraldo, gerente de proyectos de Geocol Consultores, una empresa que presta servicios de consultoría en estudios ambientales y gestión social, interventoría técnica ambiental, social, seguridad industrial y salud ocupacional de proyectos en exploración sísmica, perforación de pozos y diseño de interventoría de obras civiles, estudios y diseños de ingeniería civil y ambiental, gestión de proyectos y arqueología, quien nos contará de su experiencia en la realización de todos los procesos de ejecución de la guía PMU en su proyecto más exitoso, o bueno, uno de sus proyectos más exitosos. Entonces, bienvenido Alejandro y muchas gracias por la aceptación de esta invitación. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como lo decía Juan Camilo, yo soy Alejandro Giraldo. Yo soy ingeniero civil especialista en diseño de vías, actualmente gerente de proyectos de la empresa consultora Geocol Consultores S.A., cargo que desempeño ya hace 7 años en la empresa. Con la empresa he estado vinculado desde sus orígenes hace ya casi 28 años y bueno, pues muy contento de estarlo aquí apoyando en esta tarea. Les cuento un poquito de Geocol. Geocol, como les acabo de decir, es una empresa que ya tiene casi 28 años, una empresa nacional, una empresa que nació en Manizales. Los dueños de Geocol son 2 geólogos y ese fue el enfoque que inicialmente tuvo la empresa. Nos fuimos vinculando en el sector de hidrocarburos, que es donde la industria en la que más hemos trabajado, y al pasar del tiempo, 10 años después de constituidos, ya nos vinimos para la ciudad de Bogotá, donde actualmente es nuestra sede principal. Nuestro fuerte casi siempre ha sido, como les comenté, la industria petrolera, la industria de los hidrocarburos. En los últimos años hemos participado ya en otros sectores de la economía. Nuestro fuerte son los estudios ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, diagnósticos ambientales de alternativas para los diferentes proyectos. Y en los últimos años, de 12 años para acá, implementamos nuestro departamento de obras civiles, en los que hemos hecho diseño de obras civiles, también muy enfocado en la industria petrolera. Hemos hecho interventorías a obras civiles y algo en bajo porcentaje hemos ejecutado obras civiles también. Actualmente hemos abierto un poquito nuestro abanico pues, de clientes, hemos abierto otros sectores de la economía y ya les puedo contar que hemos trabajado con empresas del sector eléctrico, Grupo de Energía de Bogotá, empresas públicas de Medellín. Vamos a iniciar un proyecto en este momento con empresas públicas de Medellín en la parte también eléctrica. Hemos trabajado en los últimos años también con la industria minera, con empresas de esmeraldas, con una empresa de extracción de cobre en Antioquia. Hemos trabajado con la industria de la infraestructura. Les hicimos un proyecto grande en la vía Pasto-Rumichaca, también del componente ambiental. Y el componente que más hemos reforzado en los últimos años es el componente de arqueología. Este componente de arqueología siempre ha estado vinculado a nuestros proyectos, pero en los últimos 5 años, partiendo de un contrato muy grande que estamos todavía ejecutando con Ecopetrol, nos volvimos expertos en el tema y hemos incursionado en la arqueología de diferentes proyectos, en el tema de infraestructura, en la parte eléctrica, inclusive al nivel pues, de temas de investigación y todo en la arqueología. Todos esos proyectos que nosotros manejamos y todas esas cosas que en lo que trabajamos y que leyó ahorita Juan Camilo de Geocol, se han venido dándose en la historia, en la experiencia que uno va tomando
y entonces uno ya va incursionando en esos nuevos temas y por eso es que ya hoy en día prestamos todos los servicios que Juan Camilo, cuando dio la introducción, comentó. Eso es básicamente Geocol. Actualmente somos alrededor de 500 personas. Por la dinámica de la industria, unas veces somos menos, pero en términos generales, ese es el número de empleados, de colaboradores que tenemos en prácticamente todo el territorio nacional. Hemos desarrollado proyectos desde arriba, desde Puerto Bolívar, en Riohacha, hasta el Putumayo y inclusive en la Amazonía, en Baupés, Guainía. Yo pues me atrevería a decir que en todas las fronteras del país hemos estado participando. Hace unos 3 años abrimos oficina en Perú y en Perú solamente ejecutamos un proyecto muy pequeñito, pero seguimos allá tratando de abrir puertas en ese país. Esa es básicamente Geocol. Súper, Alejo. Entonces tenemos varios proyectos que mirar. Buenísimo. Entonces, ahí va nuestra primera pregunta, Alejo. ¿Qué proyecto fue desafiante y cómo lo manejó? Bueno, machos, han sido varios porque en esta industria el trabajo es muy estricto en muchos aspectos, pues como en todas, ¿no? Pero cuando leí esa pregunta, sí pensé en un proyecto específico que fue con una empresa que se llama TGI, Transportadora de Gas Internacional, que es del grupo de energía de Bogotá, ¿sí? Entonces, con ellos hicimos un proyecto en el año 2018 que fue hacerles todo un estudio en un trazado de una línea de flujo entre Buenaventura y Jumbo en el Valle. Entonces, ¿por qué tan desafiante este proyecto, muchachos? Porque ese proyecto, ese contrato, nos lo dio TGI y ellos necesitaban toda esa información para participar en la licitación, ¿sí? Entonces era un proyecto que tenía que cumplir muy bien los tiempos porque ellos necesitaban toda la información que íbamos a generar para poder armar su propuesta económica para participar con el UDME en esa propuesta de construir y operar esa línea de flujo. Entonces era muy estricto en cuanto a tiempos, en cuanto a calidad, en cuanto a precisión de la información, pues porque claro, con esa información ellos iban a generar una propuesta técnica y económica y entonces donde estuviéramos equivocados, pues los podíamos meter en un problema muy grande. Entonces fue muy desafiante por eso, por la precisión que tenía que tener, por los tiempos tan ajustados que tenía y porque teníamos que cumplir sí o sí con ese plazo que nos habían dado, porque quedaron cláusulas de cumplimiento en el que día a día de retraso nos cobraban unas multas muy grandes, porque era un proyecto grande y porque era un cliente nuevo, que para nosotros TGI ese fue el primer proyecto que desarrollamos con ellos, entonces era muy importante porque era un cliente nuevo, estábamos entrando en un proyecto pues, que era innovador para nosotros y además de eso, TGI, me atrevo, no estoy muy seguro de lo que les voy a decir, pero creo que es de capital mixto. Entonces también estábamos entrando a trabajar con una empresa que tenía recursos del Estado. Entonces eso también implica muchos desafíos, muchos cuidados, muchas IAs detrás de todo. Entonces eso también lo hizo bastante importante y bastante desafiante para la empresa. Bueno, Alejandro, me presento. Yo soy Paola Afanador y pues quisiera saber, ¿cuándo saber que el proyecto está fuera de curso? Bueno, esa pregunta yo pienso que como leyó Juan al principio, en cada proyecto es particular. En que para nosotros en la industria en la que trabajamos, ¿qué es muy importante? Los tiempos. Los tiempos son muy importantes. Cuando los proyectos empiezan a retrasarse sobre la curva de planeación, empieza a haber
empieza a haber retrasos significativos hablo de más del 5%, eso es un indicador de que el tema se está saliendo de control. Los recursos. Cuando Geocol hace una propuesta hacia un cliente, pues por supuesto define unos recursos, participación de unos profesionales, de unos tiempos, de unos recursos para hacer actividades de campo, de unos recursos para hacer laboratorios y una serie de recursos que cuando vamos haciendo el control y vemos que se están agotando esos recursos y que el porcentaje de avance es bajo, pues eso es un indicador de que el tema también se está saliendo de control. Por ejemplo, tiempo, recursos, la calidad. Cuando nosotros nos regimos por los términos de referencia de las diferentes entidades, de la ANLA, de los ministerios, de las corporaciones autónomas y de ciertas entidades pues, a nivel nacional y regional. Cuando vemos que no se están cumpliendo con esos requerimientos, que la información que estamos generando o la que estamos recibiendo como insumo de parte del cliente o algo, no están cumpliendo con esos términos de referencia, o sea, no tienen la calidad esperada, también es un indicador de que el tema se nos está saliendo de las manos. Entonces, en nuestros indicadores del sistema de gestión integral de la empresa, esos tres son los tres indicadores principales que yo manejo en la gerencia de proyectos. ¿Sí? Tiempos, recursos y calidad. En los y en el proyecto también, en el proyecto que nos comentaste, ¿el tiempo se salió o estuvo dentro? Mira, Paola, que ahí tuvimos una gran ventaja. Ahí tuvimos una gran ventaja y fue una iniciativa que tuvo TGI. ¿Y fue cuál? Hacer reuniones de seguimiento cada 8 días. Okay. Cuando nosotros empezamos ese proyecto y ellos nos dijeron vamos a hacer reuniones de seguimiento cada 8 días, nos parecía bastante abrumador. Venga, una reunión cada 8 días para ir hasta por allá, séptima con 72 aquí en Bogotá y nuestra sede queda aquí en Cedritos, en la 142 con 16. Ustedes saben lo que significa ir uno a estar allá a las 8 de la mañana, eso es toda la mañana allá. Nos parecía muy exagerado. Pero en el desarrollo del proyecto, nos dimos cuenta que era necesario. Era necesario porque cada 8 días revisábamos punto por punto cómo va esto, cómo va esta otro, cómo va la salida de campo, cómo estamos con esto. Entonces, ese rango tan cortico entre reunión y reunión hacía que todo estuviera bajo control, que no tuviéramos mucho tiempo para estar como de pronto descuidados con algo y cuando nos diéramos cuenta ya estuviéramos en un desajuste del 10 o el 15% en tiempos o en recursos. Entonces, cada 8 días hicimos un seguimiento y nos ayudó mucho, Paola, que dentro del grupo de trabajo, tanto del cliente TGI como de Geocol, había personas especializadas en ese seguimiento de los proyectos. Entonces, digamos lo que la experiencia con ese proyecto en ese aspecto fue muy positiva, en gran parte por eso, porque nos reuníamos constantemente y porque le hacíamos seguimiento muy puntual y muy detallado a cada uno de los aspectos. Entonces, cada que veíamos un desvío, tomábamos una decisión, metamos más personal, no le demos tanta relevancia a este punto porque vemos que no está tan importante y si está pesando mucho en los indicadores o generemos otra cosa o cambiemos de proveedor. Tomábamos las decisiones prácticamente como en el día a día y eso nos favoreció mucho. Entonces, en tiempo Alejandro, nos bien. Uno puede concluir que estaban muy bien identificados cuáles eran los roles y responsabilidades de cada una de las personas que hacían parte del proyecto. Así es. Y ahorita en otra de las preguntas les voy a hablar de eso. Vale. Estaban muy bien identificados los roles, estaban muy bien identificados los diferentes actores del proyecto, actores relacionados con el cliente, relacionados con Geocol, relacionados con las comunidades con las que teníamos que trabajar en el proyecto, todo en el trabajo de campo, actores relacionados con los proveedores de los diferentes insumos, la topografía, se hizo un vuelo con LiDAR, que es un vuelo tripulado, y todos los actores estaban bastante bien identificados. Entonces se trabajó muy bien con eso, sí, bastante bien. Alejandro, ¿cómo estás? Soy Gabriel. Ahora una pregunta. Desde
Desde tu conocimiento y de tu experiencia, ¿cómo has manejado a los miembros del equipo que no están trabajando a su máxima potencial? Bueno, mano, esa es la pregunta que, que más me cuesta responder, porque es un tema que no nos enseñan en la universidad, ni nos enseñan en la especialización, ni el jefe de nosotros nos dice cómo hacerlo. Es un tema muy de carácter, es un tema muy de tener la sensibilidad para identificar a esa persona y para hacer lo necesario para corregirlo, pero sin generar un mal ambiente. Porque uno fácilmente, en pro de exigirle más a esa persona o de decirle las cosas, puede volver al grupo de trabajo en contra de esa persona. O por lo contrario, puede ser que por esa persona no rendir y generar, uno lo deje a un lado y le dé más trabajo a otras personas. Entonces uno llega ahí a ser injusto, uno como gerente llega a ser injusto en que al bueno le da más trabajo y al malo pues lo deja a un ladito y qué pereza tratar con eso y se dejémoslo ahí quietecito que se no hace nada. Entonces es un tema de mucha sensibilidad. Me ha tocado trabajarlo mucho porque a pesar de que uno a ratos lo identifica, no toma las medidas y las acciones correctivas. ¿Por qué? Por la presión de grupo, por el miedo al que dirán, porque el miedo como a la reacción que pueda tener esa persona, el susto como a generar un mal ambiente de trabajo. Entonces, en ese aspecto me ha tocado trabajar mucho, me ha tocado conversarlo con personas que manejan el tema. Y finalmente, eh, creo que voy por buen camino en el manejo de ese componente y, y al final me ha tocado tomar decisiones que uno no quiere tomar con esas personas. He llegado hasta el punto de tener que despedir personas porque después de tratar de darle manejo, de darle oportunidades, de cambiarle el rol, de cambiarle las responsabilidades, de ponerle, de hacer de tratar de hacer varias estrategias, al final no funciona. Y he tenido que llegar hasta el punto de tomar la decisión de prescindir de los servicios de algunas personas, lo cual para mí, para Geocol es una empresa que tiene ese factor humano bastante arraigado. No es lo ideal, pero hay momentos en que toca llegar a ese punto de decisiones en pro de que el grupo de trabajo funcione de buena manera. Y gracias, Alejandro. Te habla Martín Córdoba, ¿cómo estás? Bien, Martín, muchas gracias, hermano. ¿Y usted cómo va? Muy bien, gracias. Pues a mí también me gustaría saber cómo es ese trabajo que se realiza en la gestión de proyectos frente al tema de los clientes, los patrocinadores y las partes interesadas frente al desarrollo del proyecto. Bueno, mano, yo pienso que ese componente lo da principalmente la experiencia, ¿cierto? Uno saber manejar un cliente, uno saber identificar cuáles son las verdaderas necesidades del cliente, cuáles son las cosas que el cliente realmente necesita sin dar muchas vueltas. Eso en buena parte es experiencia, es la experiencia que se adquiere, pues por supuesto, con el paso, hermano, de los años y de meternos con muchos proyectos, con muchos clientes y con muchas cosas. Uno de los actores, hermano, principales de la industria en la que nosotros trabajamos son las comunidades, Martín. Nosotros, hermano, lo voy a poner como un ejemplo muy sencillo. Yo estaba como interventor en un proyecto hace unos años en el Casanare. Era la ejecución de unas obras civiles. Yo estaba interventor, estaban construyendo la plataforma para la perforación de un pozo. Y entonces había un tren muy grande de volquetas circulando, entrando al proyecto con material y saliendo pues desocupadas. Entonces era una cantidad de volquetas impresionantes pasando por las vías de heredales de la comunidad. Hermano, en cualquier momento una persona de una finca, de una casa que se encontraba a borde de carretera, salió y se paró en la carretera. Un señor, póngale ustedes 60 años, y dijo, por aquí no me pasan más. Y el señor se paró ahí y aquí no me pasan más. Hermano, era impresionante la imagen porque eran 30 volquetas llenas de material de ahí para atrás y otras 30 de ahí para atrás desocupadas. Eso, allá cayó la policía,
allá cayó, hermano, el representante de la Junta de Acción Humana, todo el mundo, y todo el mundo concluyó, no, arréglesela con Pepito Pérez, él está en todo su derecho, está al frente de su casa, y ustedes no hacen sino pasar y pasar y pasar y tal. Hermano, lo que le quiero decir con este ejemplo es la sensibilidad que tiene un proyecto ante la comunidad. Una sola persona para un proyecto que esas 60 volquetas trabajando, imaginen la millonada que le costaba eso a la empresa. Se retrasó el proyecto 2 días las volquetas ahí paradas, y el viejito ahí se quedó. Y cuando él se iba a dormir ponía un hijo. Y la policía no quería intervenir, la policía decía, no, yo no tengo nada que ver aquí. Entonces, ese factor es tan sensible, Martín, es tan sensible, o sea, uno llegar a una comunidad y de pronto vulnerar los derechos o pasar por encima de ellos o no avisarles con tiempo que uno va a ir. Por ejemplo, es muy común en nuestra sociedad que la gente se asuste, que la gente vea llegar una camioneta y diga, uy, ¿estos quiénes son? ¿Qué estará pasando? Entonces, esos actores son bastante sensibles, Martín. Entonces, retomando, la experiencia es lo primero. La experiencia que uno tenga para tratar a los diferentes actores es lo primero, con el cliente, con los proveedores, con esto. ¿Qué otra cosa, mano, para eso? A la sensibilidad. Tú mencionabas la diferencia o que trabajas en proyectos con empresas del Estado. ¿Cómo es esa Sí. diferencia en el trato, sobre todo con los patrocinadores, frente al tema de una empresa mixta o pública y una empresa privada? Bueno, mano, no hemos trabajado casi con el sector público. Nos parece muy duro, mano. Por ejemplo, en el sector público es bastante notable que los funcionarios no quieren hacerse responsable de nada. Nos pega muy duro eso, Martín, porque entonces vos tenés un acta para firmar de un corte de que para poder facturar y encontrar pues quién la firme, no, que yo no la firmo, que es que la firma es este, pero que está en vacaciones, no, que es que la firma es este, no, pues es que yo sí no la puedo firmar porque tengo que tener un acta de este otro. Entonces, esa parte nos parece muy difícil cuando es con el sector público. Nos parece, mano, que es muy difícil porque las licitaciones son muy complejas, Martín. Cuando llegamos a una licitación del sector público, hermano, nos encontramos con cosas como muy salidas del estándar. Entonces, que el profesional, el ingeniero civil, tiene que tener 18.5 años de experiencia, de los cuales 9 años, 35 días en construcción de tal cosa, y que esos 9 años, 35 días tienen que sumar 4.528 millones de pesos, y que si suma más o menos no sirve. Entonces, las licitaciones son bastante, hermano, complejas de cumplir con todo lo que exigen, de todo el perfil de los profesionales, de la experiencia. Entonces, esa parte también nos da muy duro del sector público. Y no, mano, y un punto que hemos tenido la fortuna de Gerocol, no hemos tenido mucha la necesidad de buscar trabajo en el sector público. Digamos lo que hemos logrado copar nuestra capacidad casi siempre con los trabajos que hacemos en el sector privado. Entonces, eso ha hecho también que no nos metamos mucho en el sector público. Gracias, Alejandro. Con mucho gusto, Martín. Bueno, Alejandro, entonces, volviendo a la parte importante que nos mencionó al principio, es el cronograma. Entonces, si el cronograma no cumple, ¿qué se puede hacer para recuperarlo? Normalmente cuando el cronograma no cumple significa recursos adicionales. Entonces es bastante, hay que poner mucho cuidado. Antes de ver que el cronograma no existe, también por experiencia, uno tiene que tratar de que cualquier cambio que se vaya a dar en el cronograma esté pactado con el cliente, esté definido y se sepa con certeza por qué se va a dar un cambio en el cronograma y esté documentado, ¿sí? Control del cambio, un documento, un formato o algo de control del cambio, hablando pues en este caso de cronograma. ¿Por qué, muchachos? Porque es normal que en los proyectos se dé, que estamos haciendo un estudio de impacto ambiental y que el cliente contrató los laboratorios de agua con otra empresa. Bueno, listo, entonces usted cliente cuando tenga sus resultados me los entrega a mí y yo hago el análisis.
Entonces, listo. Entonces, que esos resultados se los entregamos el 31 de mayo. Listo, cliente. Entonces, a partir del 31 de mayo, yo en mi cronograma tengo todo el análisis de esos ensayos. Pero se llegó el 15 de junio y eso no está entregado todavía. Ahí tiene que haber un control del cambio. Ahí tiene que haber, ¿cierto? Listo. Eso es como preámbulo. O sea, no debería haber un retraso en el cronograma sin estar bien documentado. Se dio el cronograma, se dio el atraso del cronograma y cuando menos nos dimos cuenta, llevamos 15 días de retraso frente a lo que teníamos planeado. Bueno, muchachos, la primera, mire a ver qué posibilidades de poner más recursos para recuperar ese tiempo. Me explico. Que si el punto en el que estamos atrasados es el componente ambiental y lo está trabajando un ingeniero ambiental, bueno, mire a ver si colocando otro ingeniero ambiental que lo apoye puede avanzar más rápido en los días siguientes para tratar de recuperar ese tiempo. En recursos adicionales, trabajo de campo. No, que estamos haciendo un trabajo de campo, que dijimos que nos íbamos a demorar 20 días, que llevamos 25 y que no hemos podido terminar. Ah, bueno, mira a ver si contrata otra camioneta para que el grupo de trabajo pueda desplazarse unos hacia un lado y otros hacia otro y abarcar más territorio en menos tiempo. Contratar más mano de obra. Ah, mire a ver si es que lo que está atrasado es en tomar unas muestras de suelo y si contratas más personas de la comunidad, puedes tomar más muestras por día. Entonces, con eso tratar de poner el cronograma. Acortar tiempos, por ejemplo, en elaboración de documento. Estamos en trabajo de campo, estamos ya trazados, entonces tratemos de enviar información para la oficina y que en la oficina un grupo nuevo de profesionales arranque desde ya a hacer documento, a escribir, a analizar la información que están mandando desde campo, porque el cronograma inicialmente puede ser que estuviera, que cuando llegaran los profesionales de campo, ellos mismos hacían el documento. Bueno, entonces tal vez si enviamos la información para Bogotá, para la oficina, otras personas la puedan recibir y puedan ir adelantando el documento y la parte del trabajo de oficina. Y si se fijan, muchachos, todos significan recursos adicionales. Recursos y ponga más gente y busque, mejorar tecnología. Eso es plata. Digámoslo, mejorar tecnología, muchachos. Un ejemplo bien sencillito, que lo implementamos en Geocual hace unos pocos años. Antes, siempre los formatos de campo a mano. Formaticos del tema forestal, el que dice cómo es el árbol, cuál especie, cuántos hay allá, todos a mano. Entonces, llegue a la oficina a pasarlos a un formato Excel o lo que sea, y después interprete la información y haga las gráficas y que cuántos individuos de tal especie y todo esto. Ya hoy en día cogemos una tablet con ¿cómo se llamará? Con un software, con una plataforma, y el forestal desde campo va metiendo la información en la tablet y ahí se baja en un formato Excel y se baja de una vez con todas las estadísticamente como se quiera, por tipo de árbol, por tipo de yo no sé qué, por tipo de hoja, Entonces, implementar nuevas tecnologías también nos puede ayudar a cortar cronogramas, ¿sí? Por supuesto, a seguir la ruta crítica en los cronogramas. De pronto, traer más recursos a atender las actividades de la ruta crítica y dejar las otras actividades de pronto, no quiero decir descuidadas, sino como aplazadas para que la ruta crítica pueda de pronto avanzar más rápido y así recuperar tiempo del cronograma. Bueno, y más o menos esas todo al final, vuelvo y les digo, todo al final desafortunadamente, o casi todo, casi siempre, va a que la empresa tenga que invertir más recursos para poder recuperar esos tiempos retrasados. Alejandro, aprovechando tu experticia en gerencia de proyectos, ¿tú nos puedes regalar un ejemplo donde mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo de tu proyecto produjo una mejora en el trabajo en equipo? Sí, bastante. Comunicación asertiva. Eso definitivamente, eso tiene que darse dentro de un grupo de trabajo. Yo insisto mucho con la gente en la comunicación asertiva. Y un ejemplo claro de eso es el correo electrónico.
Yo en mi cargo recibo alrededor de 50, 60 correos electrónicos al día, en un día normal. Y entonces, por mis actividades diarias, pues muchas veces, algunas veces no alcanzo a resolverlos todos. Entonces, si hay un correo importante que yo no leí, que se pasaron 2 o 3 días y el correo está ahí sin atención, sin trámite, sin solución, ahí no hay una comunicación asertiva. Entonces, en la empresa hemos trabajado mucho eso, hacemos talleres, hacemos lo posible para que la comunicación sea. Entonces, escribes el correo y llamas a la persona y le dices, te acabo de enviar el correo con tal información que es importante y que necesita respuesta inmediata. Ah, bueno, listo, con mucho gusto, ya me siento y hago esto. O le envío copia no solamente a la persona de interés, sino a otras personas que sé que lo pueden apoyar para que también le ayuden a tener eso en el radar y puedan dar respuesta y solución a los temas. Entonces, yo pienso, muchachos, que la respuesta, una buena respuesta para esto, es la comunicación asertiva. Garantizar que el mensaje llegue a quien lo necesita para que esa persona dé la solución o la respuesta o lo que tenga que hacer frente a la comunicación. Eso, y eso cómo nos ha funcionado en la empresa, cómo hemos mejorado eso en la empresa, con algo parecido a lo que les conté del proyecto de TGI. Antes en Geocol hacíamos una reunión de seguimiento cada mes con todos los coordinadores, con el coordinador del departamento HSE, el departamento administrativo, financiero, con todas las gerencias, y mes a mes nos sentábamos y hacíamos la reunión. En esa reunión hablábamos de todos los componentes, una reunión de toda una mañana, hablábamos de todos los componentes y todo, pero nos dábamos cuenta que en muchos aspectos un mes era mucho tiempo para no llevar un mejor control. Y les cuento que esa reunión ya se hace cada 8 días. Cada 8 días. Y eso funciona muy bien por lo que yo les contaba al principio, porque uno se da cuenta de las cosas todavía con una buena posibilidad de solucionarlas. Si uno se da cuenta de algo un mes después, ya posiblemente ya ni se pueda solucionar. Ya no se haya entregado el informe, ya no se le haya facturado tal cosa al cliente, ya se haya cumplido el plazo para presentar el informe de cumplimiento ambiental a la autoridad ambiental. Entonces, comunicación asertiva, y en Geocol lo implementamos haciendo unas reuniones cada 8 días en vez de cada mes y haciendo que en esa reunión participen representantes de todos los departamentos. ¿Y de esa manera también tú minimizas el conflicto entre tu equipo de proyectos? ¿O? Sí, Paola, sí, la verdad es que esa interacción en reuniones y ese tema de estarnos todo el tiempo diciendo las cosas y todo, la verdad es que sí le pega ese componente de tener una mejor interrelación, una mejor convivencia, por decirlo de alguna manera, entre el grupo de trabajo. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Alejandro, ¿cómo se convierte el plan de gestión de calidad realmente en actividades ejecutables en un proyecto? Bueno, pues primero como en el papel, desmenuzándolo mucho, empezando en descripción de componentes gruesos y luego llevándolo a diferentes niveles hasta que ya cada componente quede tan desglosado que el último nivel ya sea qué es lo que cada interesado tiene que hacer para cumplir con esa tarea o con esa misión o con esa asignación que le dé la empresa, ¿cierto? Y cómo volverlo, digámoslo, ya práctico como tal. No sé, me corcha un poquito la pregunta. Puede ser, Gabriel, puede ser que... Pero digamos, tú lo puedes relacionar o sea, si el cliente a ti te recibe el producto conforme, tú estás implementando tu gestión de calidad de una manera aceptable, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahí se ve el resultado de hacer todo el sistema, de todo el paso a paso del sistema de calidad, cuando el cliente lo recibe a la satisfacción. Eso frente al cliente y frente a, digámoslo, internamente, lo que tú mencionabas ahorita también es un reflejo de eso, el bienestar en la empresa, que haya un buen ambiente laboral, que las cosas se entreguen de buena manera. Entonces eso genera que de pronto no haya mucho estrés, que de pronto
las cosas sean fluidas, entonces no haya que hacer reprocesos. Los reprocesos chocan mucho, son muy incómodos porque entonces empiezan a buscar culpables y todo eso. Y Gabriel, para ser un poquito más puntual en la respuesta, yo pienso que es teniendo muy bien definido el rol que cada persona debe desarrollar dentro del sistema y que cada persona se apropie de las actividades que se definen dentro del plan de calidad. Y así esas personas tienen que llevar a la práctica lo que las responsabilidades, pues para poder dar los resultados que, como decía Paola, uno de ellos puede ser entregar de buena calidad al cliente. Gracias. Mucho gusto. Sigue Martín. Sí, señor, qué pena. Bueno, ahorita estábamos hablando de esos impactos de tratar a los clientes, a los proveedores y demás, pero yo quiero saber cómo afecta todo ese entorno del proyecto cuando vamos a adquirir recursos, cuando vamos a contratar, cuando vamos a adquirir esos recursos para el desarrollo del proyecto. ¿Cuándo vamos a qué, Martín? No te entendí bien. ¿Cuándo vamos a qué los recursos? Adquirir los recursos. A exigir. Adquirir. Adquirir, listo. Listo. Martín, pues vea, yo pienso que en un sistema de calidad ya maduro, debe haber ya unos roles muy bien definidos, debe haber unos alcances muy bien definidos, debe haber unos actores, unos interesados muy bien definidos. Y eso, mano, por supuesto, ayuda mucho a una buena planeación del recurso, a una buena planeación de los tiempos, a una buena planeación, pues, de los diferentes componentes. Cuando uno logra esa madurez y cuando uno logra que el grupo de trabajo también esté en esa misma tónica, en ese mismo buen trabajo y eso, yo pienso, mano, que todo eso le pega a una muy buena planeación de los diferentes aspectos que maneja un proyecto. Y detrás de una buena planeación, o más bien enfrente de una buena planeación, hay una buena ejecución de recursos, Martín, ¿cierto? Yo considero, mano, que si uno planea bien y uno tiene un nivel de incertidumbre bajito, y uno tiene un nivel de tolerancia bajito frente a los errores que se puedan cometer en los diferentes paso a paso de un proceso, yo pienso, mano, que eso hace que los recursos queden muy bien definidos, muy bien planeados, y en la ejecución eso se ve así, ¿cierto? Para el caso que les doy, me parece que cabe muy bien el proyecto que les dije con TGI. En ese proyecto, mano, fuimos tan cuidadosos por todo lo que el proyecto nos exigía, que pensándolo bien así deberían ser todos los proyectos. No debería ser que el proyecto fuera tan preciso que porque el cliente no lo exige o que porque las circunstancias lo exigen. No, así deberían ser todos, ¿cierto? Lo que pasa es que unos ratos falla en ese tema de la planeación y de pronto por el afán y por la misma exigencia del cliente se va metiendo en cosas que no están bien planeadas y ahí es donde vienen los errores. Pero para redondear la respuesta, Martín, cuando hay una buena planeación de todos los recursos, el reflejo, cuando ya se ejecuta lo que se tenga que ejecutar, el proyecto, la obra, lo que sea, es que no van a faltar ni a sobrar recursos y va a estar muy bien manejado y al final se va a tener la utilidad esperada y al final el tiempo de entrega va a ser el que se planteó, el que se le prometió al cliente, que es muy importante. Y si se logra, pues va a haber una mejor utilidad y va a haber unos menores tiempos de entrega de los planeados. Pero finalmente, Martín, yo creo que la clave es una buena planeación de todos los componentes, en la parte HSE, en la parte ambiental, en la parte social, en la parte económica, administrativa, en todos esos componentes, Martín. Bueno, Alejo, otra pregunta. ¿Qué habilidades interpersonales consideras vitales para el desarrollo de proyectos exitosos? De todo el equipo, no solamente de los gerentes, sino de todo el equipo. Mano, comunicación asertiva, eso es una cosa impresionante, necesaria en esto. El trabajo en equipo, muchachos, impresionante, porque uno ve gente con mucho talento, con muchas vainas, pero que no es capaz de trabajar en equipo.
que no es capaz de reunirse, que no es capaz de, se me fue la palabra, cuando uno le asigna a otra persona una tarea, cuando uno delega, Delegar. delegar funciones y delegar y venga usted, colabóreme con esto, es muy importante, eso hace parte como de mucho de la personalidad de cada quien. Muchachos, la sensibilidad. Uno en esto, se lo digo como gerente hermano, uno tiene que tener mucha sensibilidad con la gente, porque uno debe darse la tarea, por ejemplo, de conocer un poquito el aspecto familiar de una persona, ¿sí? Y eso es algo que las personas dentro de un grupo de trabajo deben tener, ¿cierto? La persona no está en el mismo estado de ánimo todos los días. La persona puede traer un problema de la casa, un niño enfermo y todo eso. Entonces, la persona de ese grupo de trabajo debe tener la sensibilidad bueno, a este muchacho no lo molestemos mucho hoy, venga, dejémoslo tranquilito que está en un problema, por el contrario, apoyémoslo. Esa sensibilidad también me parece importante dentro de un grupo de trabajo. El amor por la camiseta, muchachos. Uno, mano, saber que si la empresa está bien, uno también va a estar bien, ¿sí? Y de la empresa hacia sus colaboradores, pues si estamos bien, hagamos que la gente de alguna manera también esté bien, con unas buenas bonificaciones, con unos días de descanso, con un paseo de todo el grupo de trabajo. Todo eso son valores que definitivamente hacen que el trabajo en equipo sea bastante más fluido, menos estresante, que la gente tenga la confianza para decirle al otro qué piensa que está bien y qué piensa que está mal y en qué puede mejorar el otro. Esa comunicación. Y yo creo que todo lo que estoy diciendo, muchachos, apunta como a ese factor humano, al factor humano de cada quien, a que no solamente somos unos compañeros de trabajo, que vamos de 7:30 a 5:30 y chao, ya no, somos, y ahí esa frase que todos decimos que uno está más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia. Que con la familia. Eso es cierto, entonces uno tiene que lograr que los compañeros Pero ahorita no por la pandemia. Sí, exacto, claro. Uno tiene que lograr que los compañeros de trabajo, guardando las proporciones, sean como una extensión de la familia. Con eso uno tiene un buen ambiente laboral, uno está tranquilo. Y entonces, pienso que son los principales elementos de las personas dentro de un grupo de trabajo para que se dé un buen grupo de trabajo, valga la redundancia. Alejandro, otra preguntita. Digamos, de cuando tú inicias un proyecto, ¿cierto? Tú haces una gestión de riesgos. Me imagino que tú haces la identificación y si te llegado el caso, se te llega a materializar un riesgo, me imagino que ustedes tienen ya preparados como un plan para la implementación de respuesta a esos riesgos, ¿cierto? Que se les lleguen a materializar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo implementan o qué hacen ustedes para que Geocol no se impacte tanto? Bueno, sí, lo primero es que sí, efectivamente se hace toda la gestión del riesgo, se identifican los posibles riesgos que pueda tener el proyecto y pues se trata finalmente como riesgo, es porque de pronto no es no está mucho en las manos de uno controlarlo, ¿cierto? Y por eso es que finalmente es un riesgo. Paola, cuando se da ese riesgo, pues puede que la acción de minimizarlo o de eliminarlo ya esté definida, ¿cierto? Pero puede que no. Puede que sea un riesgo que se materializó de una forma diferente a la que uno estaba pensando o que fue un riesgo que uno no tenía dentro de su radar. O también puede ser un riesgo súper positivo que te puede potencializar, no sé. Sí, también, tomando, digámoslo, como la palabra, como si fuera como un impacto positivo o negativo, también hablando de un riesgo que puede hacer algo, o sea, llevar a algo positivo, sí, también puede darse. Y quisiera contárselos con ejemplos, ¿sí? Un riesgo que nosotros tenemos, que es de los que más alto calificación, digámoslo así, tiene entre nuestras actividades, es el riesgo comunidad, lo que les decía ahorita.
a nosotros nos pasa con cierta frecuencia que llegamos a campo. Comunidad casi siempre se relaciona con las actividades de campo, ¿cierto? Pues porque cuando estamos aquí en la oficina es poco lo que interactuamos con la comunidad que tiene que ver con el proyecto. Entonces, a nosotros nos ha pasado en varias oportunidades que lleguemos a campo y no podamos ejecutar las actividades que teníamos planeadas. Por orden público, por temas con algunos propietarios de predios a los que tenemos que acceder, por permisos que teníamos que tener y no estaban en el radar, entonces no adquirimos ciertos permisos, entonces no podemos entrar a las áreas de trabajo, por todo eso. Alejandro, precisamente cuando tú nos comentas lo de la comunidad, listo, a ti la comunidad no te permitió entrar, listo, materializado el riesgo. Sí. ¿Tu plan de respuesta cuál va a ser? Digamos, gestionarlos, ir con ellos, a hablarles, comentarles cuál va a ser el proyecto que tú vas a implementar, cómo los va a afectar, cómo les puede ayudar, les va a generar trabajo, les va a dar oportunidad de mejorar la calidad de vida, no sé, algo así. Sí, sí, correcto. Y por ejemplo, eso como tú estás diciendo, con el apoyo del cliente normalmente. Porque normalmente el que tiene esa gestión con las comunidades es el mismo cliente. Sí, que ya lleva un tiempo en la comunidad, que ya los conoce, que ya sabe quiénes son los actores de pronto conflictivos, todo eso. Entonces, normalmente cuando nos pasa eso, siempre acudimos al apoyo de la gestión social o el componente que sea del cliente. Si está en nuestras manos, Paola, la consigna es no poner en riesgo en ningún momento la integridad de nuestras personas. Si nosotros en algún momento, por ejemplo, nos ha pasado que estamos en un trabajo de campo y se nos acerca una persona de la comunidad sencilla, de civil, y nos dice, no los queremos aquí. Si siguen aquí, van a tener problemas. Eso para Geocol significa salir del área. Entonces, eso se materializa así. Salimos del área, cliente, recibimos una amenaza y vamos a salir del área. Chao, no hay discusión. No hay digamos, ese es tu plan de respuesta. Listo. Ese es mi plan de respuesta. Claro. O sea, la prioridad es el bienestar de las personas. Claro. Si recibimos una amenaza, por menor que sea, ¿por qué, Paola? Porque estamos en un país donde una persona de civil puede portar un revólver y secuestrar a una persona, así de sencillo. Estamos en una sociedad que es así. Entonces, nuestro plan de respuesta es ese. Salga del área todo el grupo de trabajo. Que el cliente se enojó, que se va a pasar, no importa. No importa, aquí en Bogotá nos reunimos con el cliente, miramos a ver, hablamos con el ejército a ver qué seguridad nos puede dar, abandonamos el proyecto, o sea, la decisión que hay que tomar, y eso nos ha pasado. Nos ha pasado que tengamos que salir del área por temas como esas. Riesgos que también tenemos identificados, el clima. Hacemos, digámoslo, a ratos trabajos que necesitamos un buen clima para trabajar. El componente arqueológico, Paola. Nosotros tenemos unas personas en campo a cielo abierto trabajando en la tierra. Una tormenta eléctrica significa abandono del área. Salgan, reúnanse en un sitio seguro, esperen que pase la tormenta y después vuelvan a trabajar si encuentran buenas condiciones. Ese es un riesgo que se materializa con frecuencia. Otro riesgo, que encontremos en la zona condiciones topográficas o de bosque o lo que sea, mucho más complejas de lo que estábamos pensando. Entonces hicimos una planeación donde pensábamos que podíamos llegar en el vehículo hasta el sitio exacto del proyecto, pero me dirás que para llegar allá nos toca entrar en caballo un día. Eso es una cosa que se puede dar, eso atrasa las actividades y genera unos costos adicionales. Entonces, lo hacemos, listo. Entonces hablamos con el cliente, nos vamos a demorar un día más, vamos a alquilar unos caballos, aquí está nuestro protocolo para que la gente monte en caballo, para que nos lo apruebe y nos tenemos que demorar unos días más haciendo todo eso, pero finalmente lo hacemos. Entonces, con ejemplos, esa es la forma de atacar los riesgos, preverlos en la medida de las posibilidades y tener un plan de acción frente a ellos para ejecutarlos en caso de que se den. Eso sí, no es muy común que esos riesgos se den en los proyectos. No es muy común, se dan, pero no es que sea pues de todos los proyectos. Los tiene bajo control, precisamente porque tú haces esas reuniones. Correcto, y también, Paola, por la experiencia. Definitivamente, 27 años de experiencia haciendo
eh, en su estructura son muy parecidas desde hace 27 años a hoy. Le da a uno mucho bagaje y mucha experiencia para uno ya saber con qué se puede encontrar. Vale, Alejandro, muchas gracias. Me gusta, Pablo. Bueno, Alejandro, como última pregunta de mi parte, en evaluación de la propuesta de los oferentes, ¿consideras más importante que el precio o la calidad ofrecida por ellos? Bueno, normalmente nosotros estamos en el grupo de oferentes. Por ser una consultora, nosotros normalmente estamos en grupos oferentes, pero también nuestros proveedores también los contratamos por medio no tanto como de licitaciones, sino más como de nivel como de cotizaciones, ¿cierto? Uh-huh. Esa es una pregunta difícil porque es que tiene que haber un equilibrio muy finito entre ambas cosas, ¿cierto? Porque yo puedo ofrecer una calidad muy alta en mis productos, en mis entregables, en lo que yo ofrezca, en mis servicios, pero si el costo es muy elevado, puede que para mi cliente sea inviable contratarme. ¿Por qué? Pues porque el componente económico también pesa mucho. En la industria de los hidrocarburos, con algunos de nuestros clientes, pesa mucho el tema económico. Lastimosamente, a nosotros nos toca mucho competir con empresas que tienen mucha menos experiencia, que tienen mucho menos infraestructura, que no tienen, digamos, un sistema de gestión integral ya definido y maduro, que no tienen certificaciones de la I, del ICONTEC como si las tenemos nosotros, pero que al presentar una propuesta más económica, el cliente se va a es por ellos. Y nosotros decimos, qué pecado, en el camino se van a estrellar, porque no tuvieron en cuenta esto y esto y esto, y no saben para dónde van, no saben que en la comunidad para dónde van a ir hay indígenas, pasa esto, pasa este otro, y sabemos que en el camino se van a estrellar. Y creemos que muy seguramente el cliente también lo sabe, pero por algún motivo escogen la propuesta más económica. Entonces, nosotros... A veces sería más interesante pagar un poquito más, porque también cuenta mucho la experiencia, ¿no? Claro, y eso, y te digo. Entonces, ya nosotros mirándolo pues como con nuestros proveedores entre calidad y precio, muchachos, yo pienso que en los servicios que nosotros contratamos, laboratorios de suelos, especialistas, por ejemplo, hidrogeólogos, cooperativas que prestan el servicio de transporte, y en esos temas tenemos una gran ventaja. Nunca vamos a encontrar unos precios muy diferentes. Encontramos relativamente unos precios estándares, ¿cierto? Un precio de una camioneta normal por día, 500.000 pesos, pues no vamos a encontrar el logo que cobre 900.000 pesos, no, eso, y si lo encontramos, pues ya sabemos que no está dentro de nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, en ese tema de precio nos queda un poco relativamente fácil escoger. Entonces, cuando ya uno tiene ese tema del costo, digámoslo, más bien resuelto, ya pesa más en la calidad. Mirar a ver qué calidad, por ejemplo, los laboratorios para nosotros es indispensable que tengan ciertos registros con el IDEAN y otras entidades, y eso es impajaritable, entonces eso le pega a la calidad. Si un laboratorio no tiene todas esas certificaciones, y lastimosamente no podemos contar con él, ¿cierto? El laboratorio pues, también le da unos valores agregados como ir ellos mismos a tomar las muestras de suelo, entonces eso también le pega a la calidad y también nos fijamos en eso. Entonces, Gabriel, para responder su pregunta, hermano, yo pienso que no hay yo pues no doy una respuesta así contundente, o calidad o precio, no. Pienso, hermano, que es de analizar y que haya un buen equilibrio entre ambos componentes, que haya una buena calidad con un precio que sea competitivo para que el proyecto sea viable. Y como última pregunta, nos gustaría también saber qué método es eficaz para comprender cómo la reacción de los interesados frente a las decisiones claves del proyecto. Entendemos que como hay diversos interesados dentro del proyecto y hay que tomar unas decisiones clave, ¿cómo es esa reacción y o qué herramientas o qué métodos utilizas para ser eficaz en entender esas reacciones? Bueno, hermano, no, para mí esa respuesta yo sí la tengo clara. Para mí, hermano, es hablar con la persona, es el face to face, es hablar con la persona o con el grupo de trabajo en una reunión y tenerlos ahí frente a frente
y exponer los diferentes temas y hablar de las diferentes posibilidades y exponer las dificultades que se han tenido y cuál va a ser el plan de acción y hacer un taller de lecciones aprendidas y tenerlos ahí, hermano, face to face. Ahí me voy mucho a que yo soy el presidente del comité de convivencia de la empresa. ¿Qué pasó? Del comité de convivencia, nosotros lo llamamos el COCO. Y estoy convencido de que en ese tipo de situaciones la mejor alternativa, y esa está dentro de las opciones que hay como respuesta a esa pregunta, son las reuniones. O sea, hablar con la gente, tenerlo de frente, si es necesario poner a dos personas frente a frente a que se digan sus cosas, hay que hacerlo. Cara a cara. ¿Sí? Exacto, ¿cierto? Si no lo quería decir, era muy reality, pero sí, como confrontar a las personas, hay que confrontarlas, hay que darles el espacio para que hablen y para que solucionen los temas. Y que le pega también un poquito al tema de la comunicación asertiva. Saber decirle al compañero en qué está fallando o en qué creo yo que está fallando y cómo lo puede mejorar. Entonces, la respuesta mía para esa pregunta es confrontar a las personas, ponerlos en una reunión, discutir los temas en la medida de las posibilidades, estando todos reunidos. Y pues en este momento sería por este medio, ¿cierto? Pero me parece importante generar el espacio para que la gente pueda expresarse, pueda decir que está bien, que está mal, que está pensando, que le gustó, que no le gustó. Entonces, la respuesta mía para esa pregunta, Martín, es que por medio de reuniones presenciales con la gente. Gracias, Alejandro. Listo, Alejandro, muchas gracias. Estas han sido todas las preguntas por el día de hoy. Creo que nos quedó muy claro. Queríamos ver, digamos que es mucho más aterrizado ver esta materia, gerencia de proyectos, con ejemplos y de la cotidianidad. Eso es mucho más sencillo. Digamos que a veces la teoría queda muy ahí y uno ya sabe cómo posiblemente resolver, pero realmente las cosas se resuelven es en campo, con el día a día, es cuando sucede realmente. Entonces, pienso que fue muy enriquecedor la charla, fue muy enriquecedora. Entonces, nada, muchas gracias, Alejandro, por todo. Mucho gusto, muchachos, lo que necesiten con mucho gusto. ¿A quién le mando la cuenta de cobro, Juan? Martín. No, Alejandro, finalmente nosotros podemos concluir que para poder lograr el éxito de un proyecto es indispensable pues utilizar toda la gestión de proyectos, ¿no? Sí, Paola, difícilmente vamos a encontrar un proyecto que no requiera de todos los componentes de esa planeación. Por pequeño que sea un proyecto, por diferente que sea un proyecto del otro, normalmente se requiere hacer una buena planeación en todos los componentes, en todo para lograr que al final los resultados sean los esperados, los que se planeaban en un principio. Entonces sí, una buena conclusión es esa. Difícilmente un proyecto podemos eliminar ciertos componentes que no hay que seguir. Normalmente a un proyecto, por pequeño que sea, hay que hacerle planeación de todos los componentes. Vale, muchísimas gracias por el gusto. tiempo, la disposición y por enseñarnos. Lo que necesites, con mucho gusto. Soy, mejor dicho, estoy atento a cualquier cosa que necesiten. Me lo hago con mucho gusto. Bueno. Vale, gracias. Bueno, pues, gracias, muy amable. Pues, un abrazo y feliz tarde. Feliz noche ya. Muchas gracias a ustedes. Vale, gracias. Un abrazo, Dios lo bendiga. Muchas gracias, amén, lo mismo.